Ahora en esta sección vamos a hablar de lo que son intervalos para poder definir regiones de interés en nuestro muestreo. Digamos que en un evento, en un experimento, nosotros tenemos la preferencia o tenemos la expectativa de obtener cierto resultado. Bueno, hay veces que la probabilidad nosotros la podemos definir en una región de números, es decir, no nada más nos interesa un solo resultado, nos interesa una región. Estas regiones, pues bueno, los vamos a definir como intervalos. Aquí podemos ver la definición de que es la siguiente. Tenemos que un intervalo es un grupo de números que contiene todos los números que yacen entre dos cualquier número dados en el grupo. Entonces nosotros vamos a tener nuestro conjunto numérico. Vamos a tener aquí nuestro conjunto de números. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra recta numérica y vamos a tener una secuencia de números. Vamos a tener cualquier secuencia de números. Si esto ya nos vamos a un ejemplo de producción, vamos a tener, digamos, una serie de trabajadores que tenemos numerados, por ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 trabajadores, por ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a trabajar es que los intervalos nos van a decir de a dónde queremos seleccionar. Es decir, y qué probabilidad podemos esperar de obtener un cierto rango de números. Por ejemplo, podemos tener un rango intermedio, podemos decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de escoger entre el primer trabajador y el trabajador 4? Ese va a ser nuestro intervalo. O también podemos tener intervalos entre nuestra secuencia de números. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de obtener entre 4 y 9? Entonces, esos son a lo que se refiere. Son los intervalos que vamos a tener. Hay tres tipos de intervalos. Lo que se conoce como intervalo cerrado, intervalo abierto y intervalo medio abierto. Eso es lo que vamos a poder interpretar. Entonces a continuación vamos a ver la primera definición, que es intervalo abierto. Entonces vamos a ver el intervalo abierto, que nos dice esta definición, que es lo siguiente. Es un intervalo que no incluye los puntos extremos y está indicado con paréntesis, como podemos ver desde la nomenclatura. Por ejemplo, 2 y 20 significa más grande que 2 y más pequeño que 20. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros dibujamos nuestra recta numérica y vemos aquí la numeración que tenemos entre el 2 y 20, por ejemplo, tenemos aquí, voy a poner aquí 2, aquí tenemos, bueno, más números, vamos a poner hasta acá el 20, voy a poner otro número aquí. Quiere decir que nosotros vamos a tener por selección números que están por encima del 2, es decir, el 2 no, y números que están por debajo del 20. Entonces eso es lo que vamos a tener entre nuestra posible selección de números. Aquí, si se fijan, lo que nos va a indicar que es un intervalo abierto es la nomenclatura de los paréntesis. Si tenemos un par de números entre paréntesis, quiere decir que no vamos a llegar a estos números. Eso es a lo que se llama un intervalo abierto. El intervalo abierto, entonces, nos va a decir todos los números que están entre esos números sin incluir los puntos extremos. Eso es lo que nos está diciendo esta definición. La nomenclatura, les vuelvo a insistir, es con paréntesis. Entonces esto es lo que se conoce como un intervalo abierto. Vamos a ver ahora el intervalo cerrado. Seguimos entonces con esta definición, en donde tenemos que el intervalo cerrado es un intervalo el cual incluye todos los puntos, incluyendo los puntos límites. Esa es la diferencia con el intervalo abierto. Ahora sí vamos a incluir los puntos extremos y se denota con estos paréntesis cuadrados, estos corchetes que tenemos. Por ejemplo, 2 y 20, como en el caso anterior. Ahora, si se fijan, es muy similar, nada más que ahora la nomenclatura cambia. Ahora tenemos estos corchetes. Significa más grande o incluso igual, esa es la diferencia aquí, que el 2, y más pequeño o incluso igual que el 20. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, esto es la diferencia ahora, que ahora sí podemos obtener incluso los puntos extremos. La nomenclatura, como nos lo está marcando esta
esta definición de nuestro intervalo cerrado es este corchete, estos paréntesis cuadrados. Entonces, ahora si nosotros hacemos nuevamente nuestra recta numérica, tenemos aquí nuestros números, por ejemplo tenemos aquí 2, etcétera. Y por ejemplo aquí llegamos hasta el 20, todos los números intermedios desde luego. Entonces ahora tenemos, a diferencia del conjunto numérico anterior, que ahora sí vamos a incluir el 2 y vamos a llegar hasta el 20. Ahora sí lo vamos a incluir. Entonces esa es la diferencia con nuestro intervalo cerrado. Por ejemplo, ya para ilustrar este par de números, tenemos entonces lo siguiente. Si nosotros tenemos esta nomenclatura 2,20, quiere decir que es el intervalo abierto de la siguiente forma. ¿Con qué número vamos a comenzar? No vamos a comenzar con el 2. Vamos a pensar que estamos hablando de números naturales para hacerlo un poco más sencillo. Y nuestra secuencia comienza entonces en 3. Ese sería nuestro primer elemento. Seguiría 4, etcétera. Seguiría hasta 19 y terminaríamos hasta aquí. Esa sería la diferencia. Si nos vamos a números enteros, desde luego, si nos vamos a los números reales, pues entonces ahí sí sería un número infinito de números, porque tendríamos, por ejemplo, como primer resultado 2.00000, todos los ceros que sean necesarios, incluso ya aquí ya sería un número indefinido, 1. Esto sería si nos vamos a números reales. Entonces esto lo podemos definir de esta forma. En eventos de probabilidad generalmente nos referimos a números enteros, por ejemplo. Ahora si cambiamos la nomenclatura, si pongo 2,20 de esta forma, ahora esto se convierte ya en un intervalo cerrado. Y ahora el resultado, ahora sí vamos a incluir el 2, 3, 4, etcétera, 19 e incluso el 20. Esa es la diferencia de mi conjunto numérico en este par de definiciones. Ahora vamos a ver un punto intermedio en estas definiciones, que es el intervalo medio abierto, que es una combinación de los dos. Tenemos entonces aquí el intervalo medio abierto, que incluye solo uno de sus puntos extremos. Esta es la diferencia. Entonces aquí vamos a tener que es una mezcla. Es denotado por una mezcla de las notaciones del intervalo abierto y del intervalo cerrado. Por ejemplo, si se fijan, aquí ahora tenemos primero un paréntesis y después un corchete, lo cual significa que es más grande que el 2, noten la diferencia, y es menor o igual que el 20, mientras que esta otra nomenclatura significa lo opuesto. Significa que podemos tener más grande o incluso que igual al 2 y más pequeño que el 12. Entonces, si nosotros hacemos nuestra gráfica, vamos a tener dos representaciones diferentes. Si por ejemplo en el primer intervalo medio abierto o intervalo mixto tenemos esta nomenclatura 2,20, aquí gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Tenemos esta gráfica, voy a ponerlo de esta manera. Vamos a poner aquí nuestra línea, nuestra recta numérica. Y ahora podemos ver lo siguiente. Tenemos aquí nuestra recta numérica, tenemos aquí el 1, 2, 3, etcétera, 18, 19 y 20, por ejemplo. Entonces aquí, como tenemos nuestro intervalo de esta forma, como nos la está marcando este ejemplo, nosotros vamos a tener que no vamos a incluir el 2 porque está en esta notación. En esta parte tenemos nuestro intervalo abierto, entonces vamos a comenzar aquí y después vamos a seguir avanzando escogiendo todos los números que están dentro de este intervalo y vamos a cerrar esto hasta el 20, incluyendo el 20. Entonces el resultado que podemos ver, nuestro conjunto numérico va a ser el siguiente. Aquí los números que vamos a tener en este intervalo va a ser el 3, el 4, el 5, etcétera, 18, 19, incluido el 20. Tenemos esto que está aquí. Recuerden que estas llaves, pues bueno, nos indican todos los números, todos los elementos que están dentro de este intervalo. Por otro lado, si nosotros ahora cambiamos la notación, voy a cambiarlo al ejemplo que menciona aquí arriba, 2,20. Si se fijan es muy similar, nada más que ahora al principio tengo mi corchete y concluyo esto con un paréntesis. Nuevamente, si nosotros dibujamos esto en la recta numérica, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esta representación gráfica en donde, pues bueno, nuevamente voy a poner estos números hasta el 20.
Y ahora tenemos nuevamente 1, 2, 3, etcétera, 18, 19 y 20. Entonces ahora esta representación de este intervalo medio abierto o intervalo mixto nos quiere decir que sí voy a incluir el 2. Voy a seleccionar todos los números que están aquí adentro y me voy a detener en el 19. ¿Por qué? Porque el 20 no está incluido. Eso es lo que quiere decir esta notación de intervalos. Entonces ahora los números que van a ser parte de este conjunto numérico van a ser los siguientes. Van a ser el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Todos los números que están ahí adentro, no los estoy escribiendo. 18 y el 19, sin incluir el 20, a diferencia del ejemplo anterior. Entonces esto es lo que quiere decirnos este tipo de representaciones gráficas para estos intervalos. Ahora lo que vamos a hablar a continuación es la nomenclatura para trabajar esto con la probabilidad de incluir este tipo de secuencias. Vamos a hablar ahora de probabilidad clásica y probabilidad relativa. Ya para concluir el día de hoy vamos a ver este par de definiciones de lo que se conoce como probabilidad clásica y probabilidad relativa, estas frecuencias de probabilidades. Entonces vamos a interpretar primero la distribución de frecuencia de clásica. Entonces tenemos que esta definición es apropiada cuando todos los resultados de nuestro experimento son igualmente probables. Es decir, que cuando nosotros vamos a tener una preferencia en nuestro experimento, todos los resultados son exactamente iguales. Por ejemplo, en un dado, la probabilidad de sacar un 5 es la misma que la probabilidad de sacar un 4, por ejemplo. Entonces todos los resultados son igualmente probables, eso es lo que nos está diciendo aquí. Para un experimento que contiene n resultados, entonces la definición clásica de probabilidad nos asigna una probabilidad de 1 dividido entre el número de resultados posibles. Por ejemplo, en el caso del dado, la probabilidad de obtener un número 3, por ejemplo, es 1 entre 6 posibles resultados. O sea, es un evento de los 6 posibles, sacar un 3, y la probabilidad de sacar ese número es un sexto, 1 dividido entre 6. Si fuera una moneda, la probabilidad de sacar cara es 1 dividido entre el número posible de resultados, que es un 2. Entonces eso es lo que tenemos en este caso, para cada resultado o un evento simple. Si nosotros repetimos esto muchas veces, para un evento E que consiste en K eventos, entonces la probabilidad del evento está dado por esta fórmula que tenemos aquí. Ahora K es el número de números que yo obtengo. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una ruleta, vamos a poner una ruleta de esta forma, y yo lo parto en cierta cantidad de divisiones. Por ejemplo, si yo hago estas divisiones, y voy a poner por ejemplo 8 divisiones. Aquí en este caso voy a poner esto de esta forma. Vamos a poner una ruleta más o menos que tenga estas divisiones. Aquí ya son 4 divisiones. Después vamos a ver esta siguiente porción. Aquí tenemos ya otra. Voy a ponerlo aquí. Aquí ya tenemos otra división. Y aquí ya tenemos otra división en este caso. Entonces ya tengo mis 8 divisiones. Entonces tenemos esta ruleta en donde se supone que todas las casillas que podemos obtener son exactamente iguales. Tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que la probabilidad, por ejemplo, si yo compro en esta ruleta el número para poder participar, vamos a poner que yo elijo el 4. Entonces la probabilidad de ganar es de 1 entre 8. 1 entre 8, ¿por qué? Porque son 8 números que existen en esta ruleta, entonces la probabilidad es de 1/8. Si yo compro dos números, si ahora en lugar de comprar un solo número, yo ahora compro dos, ahora por ejemplo vamos a ver si yo elijo, vamos a poner esto de esta forma, ahora si yo compro dos números, ahora si yo compro el 7 y el 2, ahora tengo dos boletos de 8 posibles, entonces ahora mi probabilidad de ganar ahora se extiende. Ahora acá vale 2. Entonces en este caso que yo compré dos boletos es 2/8, o si lo simplificamos sería de 1/4. Ahora yo tengo 1/4 de los números que hay en la ruleta, entonces ahora aumentan mis probabilidades de ganar.
Entonces a eso es a lo que se refiere con la probabilidad clásica, la definición de probabilidad clásica, cuando todos nuestros eventos tienen exactamente la misma probabilidad de ser escogidos. Entonces eso es a lo que se refiere esta parte. La siguiente definición ahora nos habla de la probabilidad relativa. Ahora esto cambia un poco. Vamos a ver qué dice la probabilidad relativa. Tenemos entonces lo siguiente. Para experimentos que no tienen el mismo tipo de resultados, la probabilidad de frecuencia relativa es apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora la probabilidad de obtener un resultado es diferente a obtener otro resultado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en una ruleta, imaginen que si ustedes ven que sale mucho más frecuentemente el 1 que otros resultados, aquí ya podemos hablar de que se utiliza una distribución de probabilidades relativa. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos asignando una probabilidad mayor a este número, cosa que no debería de ser. Se supone que en una ruleta pues todos los números tienen la misma probabilidad. ¿Qué pudiera estar pasando aquí? A lo mejor que aquí hubieran puesto aquí un peso para que nosotros podamos obtener mayor el 1. Si nosotros le damos vuelta, el 1 caería mucho más frecuentemente en esta parte de abajo, escogiendo más el 1. Entonces ahí estaríamos teniendo una distribución de probabilidades relativa. La distribución de frecuencia de probabilidad relativa establece que si en un experimento que realizamos n veces y si este evento ocurre f veces, entonces la distribución de probabilidad que nos dé este evento es muy similar a la que acabamos de mencionar. Nada más que ahora tenemos que tomar en cuenta que va a salirnos mucho más frecuentemente este evento, digamos aquí. Por ejemplo, en un salón, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la carrera de ingeniería financiera, generalmente predominan las mujeres con respecto a los hombres. Hay mucho más mujeres que hombres, entonces la probabilidad de escoger al azar una mujer es mucho mayor que la probabilidad de escoger un hombre en este sentido. Así, si nosotros seguimos definiendo otras secciones en otros grupos, también pudiéramos obtener distintos tipos de probabilidades. Entonces recuerden, ya para concluir el día de hoy, tenemos que la probabilidad clásica nos habla de que todos los eventos tienen la misma probabilidad de salir. En un dado, en una rifa, en una ruleta, en un lanzamiento de monedas, escoger aleatoriamente una carta en un mazo de cartas que está recién barajeado. Ahí tenemos nuestra probabilidad de esta forma. Por otro lado, nuestra distribución de frecuencia relativa, aquí ya tenemos que los resultados cambian en función a la probabilidad de ser elegidos. Que un resultado tiene más preferencia que otros, ahí es la diferencia. Cuando tenemos una diferencia entre preferencias, ahora sí ya vamos a estar hablando de una distribución de probabilidad relativa. Entonces con esto concluimos el día de hoy. En la siguiente sesión vamos a ver ya un ejemplo en donde vamos a aplicar la sección de los intervalos, esto que vimos hoy, y la definición de probabilidad clásica. Recuerden, nos vamos a enfocar cuando todos los eventos tienen la misma probabilidad. Entonces con esto concluimos el día de hoy.